Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como siempre me acompaña. Florencia Puddington. Hola Jam, ¿cómo estás? Hola. Flor, estoy atravesado con este libro que nos tocó hoy. ¡Qué libro, por Dios! Me encantó. Así empiezo, estuvo muy bueno. ¿Tú cómo andas? Bien, también me quedé muy enganchada con la novela que nos va a tocar hoy, que es Las Malas de Camila Sosa Villada, que además es una novela que la incluimos en nuestra serie de literatura con temática queer. Todavía no terminamos de definir cómo lo vamos a llamar. Sí, bueno, literatura queer. Yo sigo votando por esa etiqueta, aunque la idea es que el mundo viva sin etiquetas. Pero bueno, pasamos por libros también de muy diferentes temáticas. Este es el segundo que leemos en este ciclo. Y sinceramente yo ya había escuchado mucho de Camila Sosa Villada, pues es una escritora que hoy está muy en el mainstream, hoy es como una referencia contemporánea, está siendo muy traducida, muy invitada a partes del mundo, precisamente por este texto, ¿no? Que es como su texto, como el que la consagra, como una de las escritoras de su generación, o sea, de nuestra generación. Sí. Y realmente es muy dulce, porque yo tenía cierto reparo, porque a veces uno escucha tal buena fama de un libro y tal reputación, cuando uno lo va a leer, pues capaz uno no congenia tanto, porque yo no tiene como toda esa, ¿no? Como toda esa previa, pero este libro realmente me atravesó el corazón y todavía sigo llorando. Sí, a mí me pasó igual, exactamente lo mismo, sí. A veces pasa que con los libros, que cuando están muy inflados, o bueno, pasa eso, que a veces los inflan, ¿no? Como que queda demasiado en evidencia o se le hace tanta publicidad que cuando uno llega a esa lectura, por ahí las expectativas terminan, bueno, decepcionando, ¿no? Y la verdad que este no es el caso, o sea, me llamó mucho la atención, tengo un montón de amigas que me lo habían recomendado, mucha gente que lo había leído y que había dicho que estaba bueno, y eso ya también me pasa lo mismo, a mí me gusta llegar al libro sin saber nada del libro, sí. O sea, viendo lo menos posible, o sea, en general ni siquiera leo las contratapas, para que sea realmente una experiencia personal. Y las recomendaciones son difíciles, ¿no? Yo sé que este podcast es para recomendar también, pero la verdad es que a veces es muy difícil enganchar el gusto del otro y decir, este libro creo que a vos te va a gustar. Y a veces, bueno, nada, lográs lo contrario, que como que la persona se decepcione. Y la verdad que este es de los pocos casos en los que no hay manera de que no te guste el libro. O sea, me parece que es un tema original, quiero decir, un tema original para la literatura argentina, no para el ámbito social, ¿no? O sea, es algo que pasa hace mucho, pero que no se había tratado. Además está narrado de una manera distinta también, de una manera personal, entonces, y la historia es atractiva, o sea, tiene todo lo que necesitamos para que un libro funcione, a mi entender. Y también el estilo, la forma de escritura es sorprendente, pero bueno, ya vamos a entrar a estos puntitos porque yo sí tengo mucho para decir. Lo que te propongo es que pues arranquemos a leer un poco del principio de Las Malas de Camila Sosa Villada, aquí en Contratapas Podcast. Es profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos, que acaban de perder sus hojas, parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver el grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado.
Así es noche tras noche. El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad, un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles. Pasean su hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las travestis, se han transformado a sí mismas para hacerlo. En la comarca de travestis del parque, ella es la diferente, esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste: tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis. Ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas. El frío no detiene la caravana de travestis. Una petaca de whisky va de mano en mano. Papeles de cocaína visitan una a una todas las narices, algunas enormes y naturales, otras pequeñas y operadas. Lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Ahí, en ese parque contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo. Esa última metáfora es algo maravilloso, ¿no? Toma prestado del infierno una parte de su hechizo. Y es algo que nos vamos a encontrar mucho en la novela, cómo el uso de figuras literarias está tan bien pensado en una narración que resulta también un poco lírica, que tiene como una calidad que podríamos llamar muy fina en cuanto a la forma de escribirlo. Y yo quisiera empezar con eso, ¿no? Con el tratamiento del lenguaje en la novela, porque yo cuando tuve la idea de que era una novela sobre una travesti que se prostituía en la ciudad de Córdoba, yo dije, bueno, lo esperable es un lenguaje duro, ¿no? Incluso sexualmente agresivo, violento, que sea fuerte, ¿no? Que sea como contrastante con cualquier tipo de sentimiento romántico, y acá nos propone esa dualidad que está muy bien manejada, una narración súper dulce, bastante idealizado también, el sufrimiento lo describe muy bien, pero de la forma en que lo narra, pareciese que no, o sea, no se alcanza a determinar por cómo lo escribe que el sufrimiento sea tan profundo. No sé cómo lo sentiste tú, o si estoy siendo claro en lo que estoy tratando de decir. Sí, a mí me parece que busca formas poéticas para narrar el dolor y que son muy efectivas. Por ejemplo, este primer fragmento que leemos, que son 3 párrafos que acabamos de leer, cómo relaciona al espacio del Parque Sarmiento, que es el espacio de la prostitución o del primer contacto con los clientes. A veces es donde se consuma el hecho, pero digamos, lo equipara al infierno, ¿no? Y cómo ellas son salidas del infierno. Y eso tiene que ver también con el lugar que van a ocupar las travestis en la sociedad en esta narración. Son siempre las excluidas, las marginadas, las que no pertenecen, las hijas del pecado. Discriminadas, es un tema tremendo Discriminadas, en la novela. acusadas. Sobre todo me parece que lo que más duele o lo que más interpela es ese dedo acusador de una sociedad que en realidad, ¿quién puede tirar la primera piedra, no? O sea, Sí. algo que se remarca mucho en la novela es justamente que, sí, digamos, a ver, la prostitución es un intercambio entre dos, o sea, hay alguien que ofrece, pero también hay alguien que elige eso, y sin embargo, la acusación siempre cae para el mismo lado. Me parece que hay mucho de eso en esta novela que es muy, muy lindo, que es encontrar la forma de contar algo cruel, algo muy crudo además, con una vuelta estética, para que sea algo más que una anécdota. Porque hablamos mucho en este podcast de todos los escritores que cuentan su vida, ¿no? O que hablan de su historia, o que usan su historia como trama para sus novelas, y de cómo hoy por hoy está tan de moda la autoficción, quizás de la mano de las redes sociales y esta cuestión que hay ahora
también de contar y de hablar de la propia historia como de una manera como medio ficcional, porque también las redes sociales son bastante ficcionales. Y me parece interesante por eso, porque no se queda nada más en la anécdota personal. Ella es travesti, ella atravesó la prostitución, frecuentó el parque, es de Córdoba, o sea, los rasgos o las similitudes con su propia biografía están ahí, son evidentes. Lo que pasa es que lo interesante es que la anécdota sirve para algo más. Es como una palanca para contar algo que supera un poco la anécdota personal. Y las variantes de vocabulario, las metáforas, las referencias que también hacen a la cultura local, todo eso contribuye a que la historia sea como mucho más atractiva. Bueno, una de las cosas más interesantes que a mí me pareció de la novela es justamente que el lenguaje se acerca mucho, o sea, complejiza la novela y la lleva como a un nivel literario mucho más alto de lo que usualmente hoy se está acostumbrado a leer en la literatura contemporánea. Y me refiero es como que ahora se usa mucho la simpleza de la anécdota, ¿no? El relato como muy claro, muy como sin esta cuestión laberíntica que permite la construcción literaria desde lugares más románticos, más idealizados, incluso en la poesía, ¿no? Hoy, por ejemplo, he encontrado y me llegan poemarios que son en realidad que es como una especie de prosa simplista, dividida en frases que va una encima de la otra. O sea, se pierde la cuestión de la simbología, de la construcción de un mundo interno del libro que proponga cierto grado de astucia o de inteligencia o de esta complejidad que rete y que desafía al lector para entender un poco más allá y que la emoción esté también evidenciada no solo en lo que se dice, sino en cómo se dice. Y eso que hablamos del tratamiento del lenguaje me hace acordar mucho a esta novela, a Éramos unos niños, de Patti Smith, que también lo leímos en el podcast, que es una novela tan bien escrita, como es tan dulce la narración que uno dice, bueno, pues si así es como la experiencia va a suceder, yo quiero irme a aguantar hambre a Nueva York y a vivir en los parques y a vivir en hoteles con gente drogadicta y músicos, que me pasó en esta novela. Yo digo, bueno, la sensación que me da la forma en que ella lo cuenta es como que quiero ir y atravesar también eso, quiero ir y a prostituirme en el Parque Sarmiento en Córdoba, ¿no? Tiene ese efecto, la forma, y por eso engancha. Yo el libro lo leí en 2 noches porque no podía dejar de parar, o sea, no podía parar de leer y de continuar la historia y de saber qué otra cosa, qué otra emoción, qué otra sensación, qué otro sentimiento me iba a proponer y de qué manera. Sí, el libro tiene como dos. Por un lado tiene, bueno, esto que hablábamos del lenguaje y de cómo interpelar al lector, que me parece que es una parte fuerte de la novela, que tiene que ver con que yo sentí que estaba como apuntada a 2 públicos y que había mensajes para esos públicos. Pero sobre todo me parecía que es una especie de manifiesto a favor de la inclusión, a favor de tratar de buscar empatía con ese lector que por ahí no conoce este mundo tan oscuro del travestismo y de lo que tienen que atravesar una persona trans. Ella, cuando habla en entrevistas y demás, siempre marca que, bueno, que hoy las cosas están cambiando y que por ahí una persona que es trans hoy en día o una joven que se da cuenta de su identidad de género, que está descubriéndose en este momento, la tiene un poquitito más fácil que en su época. Ella tiene 40 años, pero digamos que digamos, el momento de descubrimiento fue hace 20, ¿no? Una cosa así, un poquito más. Y bueno, hace 20 años las cosas eran bastante distintas. Entonces me parece que hay un mensaje para ese lector que no conoce esta realidad, que por ahí le llega muy de lejos, o la toca muy de lejos y no lo tiene muy a mano. Y me parece que te interpela muy bien el libro, o sea, realmente te hace reflexionar, más allá de que la historia está bárbara, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, es un libro que te hace pensar, que te hace revisar tus propios prejuicios y revisitar, no sé, cosas que hayas dicho o hayas pensado en el pasado sobre esta problemática.
También Sí. me parece que es un libro que está dirigido a la comunidad trans, o sea, me parece que también hay un mensaje para ellos. Ahí entra un poco lo que vos decías, que no es una historia, o sea, es una historia en la que se idealiza mucho. No diría que se idealiza la prostitución, pero sí la vida en comunidad. O sea, ella narra su llegada al Parque Sarmiento, o la llegada de la narradora al Parque Sarmiento, y cómo hace comunidad con las travestis que conoce, que ya están trabajando en ese lugar. Esta comunidad, digamos, es medio como el centro de la historia, ¿no? La narración arranca cuando ella las conoce, se va a vivir con ellas a una pensión. La pensión está manejada por una travesti grande, madura, ya muy grande. Y bueno, ese es el disparador para muchas de las historias que se narran. Pero sobre todo creo que lo que más rescata, lo que más añora la narradora, que lo está contando como en pasado, o sea, obviamente lo está contando cuando esto ya ocurrió, es esa situación de convivencia y de gestar comunidad, y de cómo desde la comunidad, o sea, desde armar un grupo, es mucho más fácil defenderse de las agresiones externas que van recibiendo que cuando se desmiembra ese grupo, ¿no? Que terminan separadas. Entonces me parece que también había un mensaje para ese lado, ¿no? O sea, tenemos esos dos mensajes. Por un lado, pide empatía. Este libro pide empatía. Y por otro lado, le habla a su comunidad. Yo sentí eso, ¿no? Como que no nos olvidemos de estar juntas para afrontar estas dificultades o este mundo exterior que es tan agresivo. Totalmente, y además hay algo interesante, y es cómo se va manejando los diferentes niveles de la novela, no solamente en cuanto a la trama, porque tenemos bueno, yo lo leí desde 3 historias paralelas, y luego muchas otras que se van desarrollando como si fueran microcuentos. La primera y gran es ella en el Parque Sarmiento, haciendo lo que tú dices, prostituyéndose y tratando de vivir esa vida de travesti. La otra es cómo empezó ella, ¿no? Hay como todo un flashback a cuando ella estaba chica, cuando era un niño, y cómo también estaba como en este contexto de pobreza. Su padre era alcohólico, su madre era una mujer también muy joven que estaba bajo la sombra de ese señor que era violento, y cómo fueron viviendo como niveles más profundos de escasez y de miseria. Y en ese contexto, como él empieza también a tener esas formas del travestismo. Se vestía como con la ropa de su madre. En un punto dice que salía al pueblo y se cambiaba para ponerse como un top o una minifalda y caminar provocativamente por las calles, ¿no? También está todo esto que está muy bien dibujado en el libro, y es este deseo por el cuerpo, por la expresión. En un punto lo dice, ¿no? Que es como una maldición de las travestis, que yo creo que lo generalizaría al mundo en general, no solamente de las travestis, sino de las personas de querer sexo, de explorar la sexualidad, ¿no? De buscar pijas, que es como dice, como ella lo menciona en este libro. Pero es ese niño que sale provocativamente a ser deseado, ¿no? A encontrar en la mirada del otro la aprobación de su identidad como mujer, y en su colegio cómo era la discriminación. Bueno, toda esa cuestión de la niñez está mechada, toda su experiencia en el Parque Sarmiento también está mechada. Luego tienes el tronco de la trama, que es la tía Encarna, que es esta travesti como que hace un poco como de matrona de todas las demás, que tiene esta casa pintada de rosa, que encuentra un niño, un recién nacido abandonado en el parque, y cómo es todo el operativo para ocultarlo en la casa y criarlo, porque ella se lo apropia y ella se identifica rápidamente como la madre de este niño, quien es bautizado posteriormente con el nombre del brillo de los ojos. Y luego tiene las historias de travestis mucho más reducidas en volumen, pero que cuenta la tragedia de una, cómo llegó la otra, cómo era la vida antes de travestirse de esta, cómo murió esta, cómo asesinaron a esta, cómo fue maltratada con un cliente esta. Entonces, toda esta cuestión complejísima,
abarca una novela realmente profunda, con muchísimos ángulos, con muchísimos personajes y también con muchas miradas. Y ahí venía mi comentario de la cuestión del prejuicio que tú mencionabas antes, y es que el personaje travesti o transexual, que habría que hacer la diferencia, ¿no? El transexual sería el que ya ha hecho el cambio de sexo, digamos, biológicamente, el que reemplaza su pene por una vagina, y el travesti es el que se viste de mujer. ¿Cómo eso lo humaniza? ¿Cómo detrás de esa mujer ruda y violenta y prostituta en el parque hay todo un mundo emocional interno? Porque obviamente lo hay, porque todos somos humanos, pero este libro lo pone en descubierto, ¿no? El dolor, la tristeza, el llanto, la herida por ser discriminado, la herida por no ser comprendido, la herida por no tener familia, por sentirse solo, ¿no? Entonces, esta humanización de los personajes del parque, que uno los tiene muy estigmatizados socialmente y todos los medios lo abordan de esa manera, es un cambio y es una llave, es una bisagra muy interesante para leer el libro en un código social transformador de la realidad, y encontrar que detrás de todo ese performance también, de toda esa actitud, de toda esa dureza, hay una persona profundamente dolida, profundamente abandonada, y que eso es lo que deberíamos mirar, ¿no? Bueno, ahí está el otro valor de esta novela, que tiene que ver con eso, con el manejo de la trama y cómo la estructura narrativa también se sale del clásico introducción, desarrollo, ¿no? Introducción, nudo, desenlace, ese clásico que ya conocemos, porque ella podría haber contado la historia de una chica que en su infancia le pasan tales cosas, que se va acorda, es decir, no sigue al pie de la letra la cronología de vida de esa narradora protagonista, que además también está en discusión si es protagonista. Es un personaje que entra tarde a la historia, ¿no? Arranca contando más que nada lo que pasa con estas travestis en el Parque Sarmiento, y entra mucho más tarde la historia personal de la narradora. Al principio es una testigo, digamos, funciona así como alguien que ve y cuenta lo que ve, y entra mucho después, unos capítulos más tarde, su historia personal y su participación en esa comunidad de travestis. Así que para mí también está bueno, porque podemos ver como que hay un hilo conductor, que es la llegada del brillo de los ojos a esta comunidad. Y además, la cuestión de la llegada de un bebé pone también sobre la mesa las limitaciones de la vida de una travesti, que tiene que ver con que no va a poder, o es difícil o improbable hasta el día de hoy, que tenga una vida normal, ¿no? Que pueda llevar adelante una vida de familia como podríamos desear todos. Qué sé yo, casarte y tener Es lo hijos. que se busca, ¿no? Bueno, que en todo caso sería como el objetivo, ¿no? Que, o sea, la lucha hoy está para eso, para llegar a ese punto, a que sea una parte más de la normalidad de toda una comunidad. Sí, totalmente. Bueno, claro, pero eso... Pero acá todavía no. Claro, Sí. Y aparece evidentemente esa problemática también en la novela a través de este bebé que encuentran en el Parque Sarmiento. Lo adoptan, primero dicen, che, ¿qué vamos a hacer? O sea, es un peligro tener un nene indocumentado en tu casa, en una comunidad de travestis. Y sin embargo, logran que funcione, que se geste una especie de armonía familiar en una familia anormal, en el sentido de fuera de la norma, fuera del clásico, digamos, y lo incluyen en la comunidad, y el niño vive su primera infancia bastante feliz en este entorno. Ese sería el hilo conductor de la novela. Y después, como vos decías, hay historias intercaladas, biografías de los distintos personajes que participan de esta comunidad, la historia propia de la narradora, y todo se va intercalando y va armando como una especie de árbol de historias que enriquecen y que además complementan un poco, y yo insisto en la intención de buscar empatía, ¿no? También como acercar las historias de estos personajes que ayudan también a comprender un mundo que realmente hasta este momento muchos de nosotros por ahí no lo teníamos en la cabeza, ¿no? No estábamos viendo realmente. Entonces, no sé, me parece que también es interesante la novela en el sentido de que la estructura narrativa es distinta,
la propuesta, o sea, la temática es distinta, o sea, hay realmente toda una serie de gestos que uno no puede evitar que llamen la atención, que interesen y que construyan algo muy, muy atractivo para leer, ¿no? Y para promocionar y compartir. Y como si esto no fuera poco, como si ya las tramas, los personajes, la originalidad de la estructura, de la narración, la forma de narrar, no hicieran una gran novela, también incluye algunos elementos de la literatura fantástica. Hay un personaje que se convierte en pájaro, y esto es literalmente hablando. Hay otro personaje que es medio mujer lobo, mujer loba. Hay otro, el brillo de los ojos también tiene como ciertos poderes como de oráculo. Es decir, también hay espacio para experimentar con la irrealidad y con la inverosimilitud, cuando la propuesta narrativa es algo muy cercano a la experiencia que se puede vivir siendo una travesti en un parque prostituyéndose, que también me hace acordar de este escenario del parque como estereotipo a la serie Veneno, que por cierto tú me recomendaste, que es también, ¿no? Es la historia de una transexual en Madrid que en realidad existió en los 80, y cómo antes de llegar a cualquier otro lugar en la vida y en la sociedad, pasó por el espacio como relegado para las transexuales y las travestis, ¿no? La prostitución en la calle. Y entonces eso también nos hace empezar a plantear la necesidad de deconstruir el escenario y el lugar desde donde se narra la historia, porque el Parque Sarmiento en esta novela es la que arranca la historia de Camila, que así se llama también el personaje, cuando llega tímidamente a ver cómo le entra el asunto de estar con las otras, y termina cuando al parque le ponen luces. O sea, esa fracción, o sea, es como si a Camila, el personaje, le tocase el último de los momentos de esa gran noche del Parque Sarmiento. Y eso también habla del estigma y de lo que se tiene que reformular en todo caso, lo que hace posible que novelas como esta visibilicen la problemática, ¿no? Y también propongan un cambio de mirada sobre minorías, en este caso travestis y transexuales, y ampliar a otros lugares y a otras escenas y a otros debates, como por ejemplo el descubrimiento de un niño que se siente niña, en el colegio, en la familia, ¿no? Es como nos empieza a dar muchas pistas y señales para entender realmente de forma profunda y comprometida las diferencias sexuales, el debate de género, de identidad, y bueno, todo esto que hoy en el mundo es muy prioritario, ¿no? Sí, lo de los elementos de realismo mágico también es un valor de esta novela, y me parece que funciona de dos maneras. Primero, porque rescata una tradición latinoamericana que arrancó en los 60s, en los 70, y que tiene que ver con incluir, bueno, esto lo hemos tratado otras veces en otros podcasts, pero bueno, incluir elementos extraordinarios en novelas que en principio eran realistas. Y además el tratamiento de esos elementos mágicos también es particular en este tipo de narraciones, ¿no? Igual con sus variantes, con las distintas formas en las que fue tratado, porque realmente se habla de realismo mágico con novelas muy distintas, muy diferentes unas de otras, y autores que tampoco es que se estaban poniendo de acuerdo, sino que esencialmente, digamos, aparecían. Pero bueno, tiene mucho que ver con la cultura latinoamericana, con esas mezclas que hay, sobre todo, bueno, en Argentina, en particular en el interior del país, pero en realidad también en el conurbano bonaerense, o sea, fuera de las grandes ciudades donde por ahí prevalece más el racionalismo, digamos, o la mirada más científica o más técnica, pero la verdad que estamos atravesados por creencias mágicas que muchas veces exceden lo que es la religión, ¿no? Entonces, tienen un germen religioso, pero terminan como derivando en pensamientos mágicos de la población, ¿no? Entonces ahí entran, y lo que está lindo también de esta novela es que intercala creencias
por lo que fue comentando en entrevistas y demás, tienen que ver con su propia familia y con nada, ideas o creencias que había en el pueblo, que había en sus padres, ¿no? En las personas de su entorno, y que ella misma también consideraba o contemplaba. Por ejemplo, la cuestión de la difunta Correa, que es también un personaje mágico, una mujer que, de acuerdo a la historia o a la leyenda, falleció mientras escapaba con su hijo, y entonces encontraron su cadáver, pero el bebé todavía tomaba la leche. Qué sé yo, la gente va y en la ruta deja botellas con agua porque está la difunta Correa, porque supuestamente murió de sed. La cuestión del séptimo hijo varón también está buena. Estamos hablando de una novela que interpela a partir de la pregunta sobre el género, y entonces que aparezca un lobizón, que sea el séptimo hijo varón, pero es travesti también, o sea, que se convierte en lobezna o algo así. Bueno, el hecho de que Encarnación, la tía Encarna, o la Encarna, como le dicen, que es la gestora de toda esta comunidad trans, sea la que se adueña del niño que encuentran en la calle, y que además mágicamente puede amamantar a pesar de que tiene aceite de aviar en las tetas, ¿no? Bueno, toda una serie de ideas en las que construye un nuevo imaginario sobre el imaginario que ya todos conocemos. En Argentina todas estas ideas son muy conocidas, o todo el mundo le suenan. Y me parece que ahí hay un gesto que es a la vez literario, que es incorporar el realismo mágico, y también es un gesto militante, ¿no? Lo que veníamos diciendo, ¿no? Sobre esto de abogar a favor de las travestis y el lugar que ocupan las travestis en nuestra sociedad, que es reelaborar esos mitos o esas creencias populares, reconstruirlas a partir de protagonistas travestis. Una suerte de adueñarse de la cultura popular, como embanderarse, ¿no? Como decir, che, nosotros también somos parte de esta comunidad, a nosotras también nos pertenece esta cultura, a nosotros también nos pertenecen estos mitos, son creencias que nos construyeron como individuos, igual que al resto de la sociedad, y me parece que ahí está el gesto que es a la vez militante y a la vez literario, ¿no? Porque hay cuestiones mágicas en la novela que funcionan muy, muy bien para lo que es la trama, para lograr una trama que sea seductora, que sea interesante, que se salga de la anécdota, como decíamos antes, y también está el gesto de esto es mío también, esto también es mío. Arroparte, y eso es interesantísimo. Y yo por último incluiría mi tema predilecto para la literatura universal, y es el amor, porque también como personajes muy marginales, o sea, que están lejos de la normatividad, ¿no? En este caso la heteronormatividad. El amor también es extraño, el amor, las formas de amar, las relaciones de pareja son un poco distantes de lo que se puede pensar como lo habitual. Ella también está en busca, Camila, ¿no? De una pareja, de alguien que la ame, que la abrace, que la bese, y en algunos clientes encuentra como cierta ternura que la hace sentir muy cómoda, protegida, segura. Luego en otros no, al contrario. Luego está toda esta otra parte de la perversión, de la brutalidad, ¿no? De la violencia sexual, y también ahí se va jugando, es como echar los dados, y la suerte es la que define cómo va a ser no solamente cada encuentro sexual, que siempre está mediado por el dinero, porque el amor nunca aparece de manera espontánea, siempre es una transacción comercial, y se plantea desde ese lugar, ¿no? El sexo, o sea, hay partes en las que dice que muchas de las travestis no aceptan amar, o sea, siempre tiene que haber un precio que intermedie la conexión o la relación, no solo sexual. Pero también están en busca de eso, ¿no? Del afecto, de pronto no de la relación de pareja, pero sí de sentirse amadas, ¿no? Protegidas. Que le pasa a Encarna con un hombre que viene por allá del Medio Oriente, y que ella también sabotea su relación, ¿no? Por esa inseguridad que ya ha construido a lo largo de los años. Entonces hay en esos personajes travestis como una forma de defensa y de distancia con todo lo que pueda parecer bueno, porque de tanto sufrimiento y de tanta tragedia ya se desconfía de las buenas intenciones. Y también acá hay un asunto muy interesante, porque hay parejas en la novela,
hay una chica travesti que muere de SIDA, pero que estaba con un hombre al que todas deseaban y que, bueno, vivían de manera normal, tenían los dos una casa que estaban construyendo, ella se prostituía, él era como, trabajaba en algo de construcción, y era la excepción, era la envidia de todas las demás. Y al final me parece que también es como un grito desesperado por hablar de la soledad, y no solamente atravesada por una condición por la condición de travesti o transexual, sino por el mundo en general, ¿no? No importa la condición o el nivel económico o el país, siempre también los libros tienden como a tocar el tema de la soledad y de la búsqueda del amor. No sé tú cómo lo leíste, cómo lo percibiste. Sí, yo coincido en que es una narración melancólica, es una narración en la que se añora y se sufre. La narradora es como que tiene ese doble gesto de extrañar esa vida en comunidad y a la vez cuestionar, digamos, que le hayan ocurrido las cosas que le ocurrieron. La vida en comunidad era un poquito más fácil, pero la vida de travesti era muy difícil. El trabajo como prostituta incluía muchas veces violencia de parte de los clientes y pocas veces gestos de amor, ¿no? Como vos decías antes. Me parece que por ahí lo que le pasa a la narradora en la novela es que descubre su condición, descubre también una comunidad a la que pertenecer, que eso también es importante porque, digamos, durante toda su adolescencia o su vida en el pueblo, antes de viajar a Córdoba y entrar en esta comunidad, ella está muy sola. Pero a la vez también es la pérdida de esa comunidad. El final, que es muy dramático, es muy triste, tiene que ver también con eso, con rescatar la importancia de esa comunidad y la importancia para la persona, la necesidad de pertenecer a un grupo que te entienda y que te apoye, y lo difícil que es cuando eso no está, cuando eso no aparece. Y bueno, yo creo que lo hemos dicho todo y hemos dicho un montón, porque de verdad que fue una experiencia hermosa. Hace mucho no encontré una novela que me atrapara y que me invitara a terminarla rápido, ¿no? A devorarla, a saber ya al final. Así que muchas gracias por la recomendación, Flor. Nunca se me olvidó preguntarte cómo había llegado tú a la novela y a Camila, y si habías leído algo más o quieres leer algo más. Sí, llegué en realidad igual que todo el mundo, creo, porque está muy en boga. Es una autora que estalló hace poco tiempo, digamos, y si bien ya tenía libros anteriores. Estalló en el buen sentido de la palabra. Claro, bueno, se volvió popular hace poquito. Y bueno, muchas recomendaciones, ya había recibido muchas recomendaciones del libro. El último libro de ella es un libro de cuentos que se llama Soy una tonta por quererte. Y es un libro que me sorprendí de verlo en el supermercado. O sea, cuando un libro llega al supermercado es que es masivo, La ¿no? rompió. Y la venta es, claro. Porque ¿qué encontramos? En el supermercado está Hoyo, está Isabel Allende, está Pablo Coelho, ¿no? Ese tipo Los de fenómenos lectura. Adolescentes también. Bueno, En ni el hablar, mercado. sí, ni hablar. Me sorprendió muchísimo y qué interesante que una autora de este estilo haya generado semejante boom. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y por estar atentos a nuestros programas, a nuestras redes sociales. A Flor también fue un placer, como siempre, hablar de un nuevo libro acá en el podcast. Y ya saben, nos pueden encontrar por Instagram o por Facebook como @contratapaspodcast. Y nos vemos en el próximo capítulo, que es el último análisis en nuestro ciclo de literatura queer. Un abrazo y un beso y feliz semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.